Una doble advertencia se hace necesaria para el espectador. La permanencia del mismo queda sujeta a su propio juicio. Las fantasías más obscuras que se convierten en obsesión son posibles preámbulos de una aterradora materialización. Bienvenidos a Teoría Criminal. En el oscuro vientre de Los Ángeles, en plena década de los 80, germinó una pesadilla que quedaría grabada en la historia en letras escritas con sangre. El nombre de Richard Ramírez se convirtió en sinónimo de terror, portador de una letanía de crímenes brutales que sumieron a la ciudad en un abismo de miedo y desesperación. Sus incursiones en el reino de las sombras marcaron el preludio de una saga de horror que heló los corazones de una nación. En el seno de El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960, nació un niño predestinado a inscribir su nombre en la historia con letras teñidas de oscuridad y sangre. Richard Ramírez, el tercer vástago de una prole de 5, llegó a este mundo en el seno de una familia ya cargada con sus propias sombras. Su progenitor, Julián Ramírez, era un veterano de la guerra de Vietnam, un hombre marcado por los horrores del conflicto y por los demonios de la guerra, que habían encontrado refugio en su mente. Atormentado y colérico, Julián no tardaría en verter su furia sobre su propia familia, infligiendo abusos que dejarían cicatrices indelebles en las aún jóvenes almas de sus hijos. Por otro lado, Mercedes Ramírez, la madre de Richard, luchaba incansablemente por mantener la paz en ese hogar tumultuoso, tarea que se volvió aún más espinosa cuando el primo de la familia, Mike, hizo su entrada constante en sus vidas, añadiendo un matiz oscuro a la existencia de Richard. Mike, veterano de Vietnam, compartía con Julián una devoción por las drogas y una obsesión por las imágenes violentas. Su influencia en el joven Richard sería la semilla de la que brotaría una maldad espeluznante. Los primeros años de vida de Richard Ramírez estuvieron marcados por la disfunción y la violencia. Con apenas 12 años, presenció un acto que grabó una huella indeleble en su psique. Jugando en un parque, Richard vio a su primo Mike disparar a su esposa, Jessie, justo en la cara. La explosión de sangre y la brutalidad de aquel momento crearon una imagen que nunca se desvanecería. A medida que Richard Ramírez crecía, la influencia tóxica de su primo y su padre lo arrastraban hacia un abismo de caos y oscuridad. La guerra que se libraba en su mente se manifestaba en actos de rebeldía en la escuela y delitos menores. Su relación con Mike se volvía cada vez más macabra, compartiendo imágenes explícitas de sus fechorías y obsesiones mórbidas. Los primeros años de vida de Richard estuvieron plagados de turbulencia y tormento. Su familia, un crisol de violencia y traumas, cimentó los cimientos para lo que se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Pero la verdadera pesadilla de Richard Ramírez, el asesino nocturno, aún estaba por desatarse en las sombras de Los Ángeles. Como un espectro de la noche, Ramírez acechó a sus víctimas sin distinción. Su insaciable apetito por la crueldad lo llevó a perpetrar una serie de asaltos, asesinatos y agresiones sexuales que dejaron a la ciudad sumida en un pánico palpable. Se filtraba como un ladrón de almas, cegando vidas y dejando tras de sí un rastro de siniestro legado. Los oscuros años de mediados de la década de los 80 sumieron a la ciudad de Los Ángeles en una pesadilla sin nombre. Richard Ramírez, el despiadado acechador nocturno, tejió una red de terror que envolvió a la ciudad en un manto de miedo y paranoia. Con una obscuridad insaciable ardiendo en su interior, Ramírez emprendió una serie de crímenes brutales que retaron a toda la comprensión y empatía.
El desconocido Richard Ramírez sería bautizado como el acechador nocturno. Tejió una red de terror que envolvió a la ciudad en un manto de miedo y paranoia. Con una oscuridad insaciable en su interior, Ramírez emprendió una serie de crímenes brutales. El 28 de junio de 1984 marcaría el comienzo de la ola de terror. En Glassell Park, Los Ángeles, Ramírez cometió su primer asesinato. Johnny Winko, de 79 años, fue su primera víctima. La encontrarían sin vida en su apartamento, víctima de una brutal agresión sexual y asesinato. Un sombrío presagio para lo que se vendría. Luego de casi un año, con un primer periodo de enfriamiento, el 17 de marzo de 1985, el pánico se intensificó cuando Dale Okazaki, de 34 años, fue asesinada en Rosemead, California. Ramírez irrumpió en su casa y la estranguló antes de huir con sus pertenencias. Los detectives aún no lograban unir los puntos, no estaban conscientes de que un depredador acechaba en las sombras. El 27 de marzo de 1985, la sangre siguió fluyendo. Vincent Zazzara y su esposa Maxine, ambos de 64 años, fueron víctimas del asesino nocturno en Whittier, California. Sus cuerpos sin vida mostraban signos de una violencia inimaginable. Esa misma noche, el 27 de marzo de 1985, William Doy, de 65 años, y su esposa Lillian, de 56, fueron asesinados en su hogar en Monterey Park, California. Las huellas sádicas de Ramírez quedaron grabadas en la escena del crimen. El 28 de marzo de 1985, Tsai Lian Yu, de 30 años, encontró su trágico destino en Monrovia, California. Ramírez la atacó brutalmente, dejando atrás una escena espeluznante. Llegaría el 27 de mayo de 1985. La ciudad ya estaba en alerta máxima cuando María Hernández, de 20 años, fue brutalmente agredida en su hogar en Burbank, California, quien por suerte y a pesar de las heridas graves, lograría sobrevivir y proporcionaría valiosa información a la policía. El 28 de mayo de 1985, Charles y Carol Panzram, de 66 y 75 años respectivamente, fueron víctimas del asesino nocturno en Burbank, California. Ramírez no mostraba piedad, incluso con los más vulnerables. El 29 de mayo de 1985, William y Lillian Doy, nuevamente en Monterey Park, California, fueron atacados por segunda vez. William murió a causa de las heridas, mientras que Lillian quedó gravemente herida. 1 de junio de 1985, Mabel Bell, de 84 años, sobrevivió milagrosamente a un ataque en Sierra Madre, California. Richard Ramírez la golpeó brutalmente, pero ella resistió. De igual manera encontrarían su fin más de 10 víctimas más, hasta que llegaría su último asesinato el 3 de septiembre de 1985, donde el asesino nocturno continuó con su reino de terror, asesinando a Lillian Knox, de 84 años, en Monrovia, California. La ciudad de Los Ángeles vivió un periodo de horror inimaginable durante estos años. Con un depredador que parecía insaciable en su sed de violencia, Ramírez, el acosador nocturno, dejó un rastro de muerte y destrucción a su paso, sembrando miedo en cada rincón de la ciudad. La visión de un rostro desfigurado por un pentagrama tallado como sello de su pacto con las tinieblas atormentaba a los sueños de los ciudadanos. Richard Ramírez parecía una personificación de los demonios que habitaban sus pesadillas más oscuras. Su audacia alcanzó cuotas inimaginables, penetrando hogares y arrancando la paz de sus habitantes. La ciudad de Los Ángeles, envuelta en un ambiente de terror y desconfianza, ansiaba poner fin al reinado de terror de Richard Ramírez, el infame asesino nocturno. Las fuerzas del orden se vieron forzadas a emprender una de las investigaciones más intensas y amplias en la historia de Estados Unidos para capturar a este siniestro depredador. La ciudad estaba sumida en una crisis palpable. Ramírez había sembrado el pánico durante meses y la presión sobre la policía de Los Ángeles era abrumadora. Los detectives se enfrentaban a una lista creciente de crímenes brutales, pero las conexiones entre ellos se escurrían como agua entre los dedos.
Los perfiles criminales entraron en escena, creando una descripción del asesino basada en las evidencias disponibles. Un hombre joven, adicto a las drogas, posiblemente impulsado por una profunda ira y un odio virulento hacia las mujeres. Este perfil se convirtió en la base sólida sobre la cual se erguiría toda la investigación. Sin embargo, una pista intrigante comenzó a surgir cuando Ramírez empezó a dejar mensajes crípticos en las escenas de los crímenes. Pentagramas y letras escritas en sangre confundieron a la policía y agregaron un nuevo estado de horror a toda la ciudad. Los detectives de múltiples jurisdicciones se unieron compartiendo información y coordinando esfuerzos para atrapar a un depredador que se movía con destreza a través de diferentes áreas de Los Ángeles y sus alrededores, haciendo que su rastro fuera difícil de seguir. El equipo forense desempeñó un papel crucial en la investigación. Huellas dactilares, pruebas de ADN comenzaron a proporcionar pistas cruciales. Cada crimen, cada escena del crimen se convirtió en una mina de información que los investigadores analizaban con lupa. Las víctimas sobrevivientes emergieron como fuentes invaluables de información. A través de relatos detallados, ayudaron a los detectives a refinar el perfil del asesino y proporcionaron descripciones precisas de sus características físicas. La intensidad mediática que rodeaba el caso de Ramírez era avasalladora. Las noticias constantes sobre sus crímenes aumentaron la presión sobre el asesino y mantuvieron el caos en el epicentro de la atención pública. Los grupos de vigilancia vecinal se organizaron en respuesta al temor generalizado. La colaboración entre la policía y la comunidad se convirtió en un ingrediente esencial para recopilar información sobre el paradero de Ramírez. Un punto de quiebre en la investigación se produjo cuando Ramírez atacó a Bill Carnes e Inez Erickson en Misión Viejo. Carnes logró proporcionar una descripción minuciosa del agresor y suministró información crucial. Finalmente, en la escena del crimen de Carnes y Erickson, la policía encontró huellas que coincidían con las de Ramírez en otros lugares. Por fin tenían una conexión sólida que unía los hilos de todos los crímenes. El rostro de Ramírez empezó a circular en los medios y en los despachos policiales, gracias a un retrato hablado basado en las descripciones de las víctimas y de la evidencia forense. Así llegaría el 31 de agosto de 1985, en donde el acosador nocturno fue finalmente capturado en el este de Los Ángeles. Una turba furiosa lo agredió antes de que la policía pudiera asegurarlo, poniendo fin a una persecución que había durado más de un año. El juicio de Richard Ramírez fue un espectáculo mediático sin precedentes. Durante el proceso, Ramírez mostró una indiferencia gélida hacia el sufrimiento que había infligido, cimentando su reputación como un psicópata totalmente desalmado. En 1989, Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y muchos otros crímenes. Sería condenado a muerte en California. A pesar de que Ramírez siguió siendo una figura infame en la cultura criminal de Estados Unidos, su muerte en prisión en 2013, mientras esperaba la ejecución, puso fin a una era marcada por el terror. La persecución y posterior captura de Richard Ramírez representan un capítulo oscuro pero victorioso en la lucha contra el crimen en Los Ángeles. La dedicación de la policía, la colaboración con la comunidad y la incansable determinación de todos ellos llevaron al arresto de uno de los asesinos en serie más notorios en la historia de todo Estados Unidos. Su captura sirve como recordatorio de que incluso en las profundidades más oscuras se puede encontrar la justicia.